Hola, soy el profesor Jorge Cervilla y empezamos hoy, dentro del curso elemental de psiquiatría, el bloque de la psicosis. La clase actual va a tratar sobre generalidades de la psicosis y luego tendremos una clase específica de esquizofrenia y otra del resto de psicosis, trastorno delirante y trastorno esquizoafectivo. Dentro de la psicosis hemos de distinguir el conjunto de trastornos mentales que, en ausencia de patología orgánica, tienen como característica clínica fundamental la presencia de sintomatología psicótica, de psicopatología psicótica. Es decir, síntomas mentales que demuestran que el paciente o bien tiene problemas de entendimiento de la realidad, o bien tiene problemas a la hora de percibir la realidad de manera muy genérica. Los trastornos psicóticos o psicosis, hablando en general, son el grupo de trastornos mentales más graves de tipo no orgánico, porque realmente pues, suelen ser difíciles de tratar y suelen presentarse de manera crónica. Una vez que aparecen, pues raramente desaparecen de la vida de la persona. Dentro de los síntomas psicóticos, los más característicos o psicóticos propiamente dichos son los llamados síntomas positivos. Los síntomas positivos, como hemos dicho hace un segundo, se caracterizan por tener una distorsión de la realidad. Es decir, el paciente tiene ideas erróneas, ideas falsas, ideas delirantes, en definitiva, que demuestran que entiende al menos una parte de la realidad de una manera anómala, de una manera aberrante, que para él es la manera normal, pero que ciertamente es distorsionante con respecto al entendimiento que sobre esos temas tiene el resto de la población. También es una alteración típica psicótica, un síntoma positivo típico, las alteraciones perceptivas, sobre todo la percepción de algo que no ha sido emitido, es decir, las alucinaciones. Las alucinaciones las puede haber de tipo auditivo, que son las más frecuentes dentro de la psicosis, como son pues, oír voces, escuchar conversaciones, ruidos, cuando no ha habido ningún tipo de estímulo al respecto, o también las puede haber de tipo visual, que serían visiones de elementos que no existen, o de tipo olfativo o táctil. Luego también dentro de los síntomas típicos de la psicosis, sobre todo típicos de esquizofrenia, pero que aparecen en varios tipos de psicosis en menor medida, están unos síntomas menos productivos, menos creativos, por decirlo así, más aburridos, que son los síntomas negativos. Dentro de estos estaría la anedonia, que también aparece en la depresión, que sería una dificultad para disfrutar, la asociabilidad, dificultades para relacionarse, la abulia o pérdida de la capacidad volitiva, de la voluntad, y en general una disminución de la actividad motora y también dificultades del lenguaje. Las dificultades del lenguaje muchas veces se articulan en la llamada ensalada de palabras o trastorno formal del pensamiento, del que hablamos a la hora de hablar de psicopatología en temas anteriores. También, aunque no son típicos, pero coexisten con la psicosis, aparte de los síntomas positivos o psicóticamente propiamente dichos, y síntomas negativos, tenemos los síntomas de tipo afectivo, que son más típicos de los trastornos afectivos, pero que pueden aparecer en la psicosis, sobre todo en un formato variante, como puede ser un embotamiento o disminución del rango afectivo, o como puede ser un afecto inadecuado para el momento en el que está el paciente. O síntomas de tipo cognitivo, parecidos a los típicos de la demencia, pero evidentemente en un grado mucho menor. También pueden ocurrir en los síndromes psicóticos o en varios tipos de psicosis. Finalmente, una de las características fundamentales a nivel sintomático que tiene la psicosis es la pérdida de insight, es decir, el paciente, por la propia naturaleza del síntoma psicótico, no tiene conciencia de que eso sea un síntoma, de que lo que tiene es una enfermedad, sino que las ideas aberrantes, las percepciones distorsionadas y toda esta serie de síntomas psicóticos, el paciente los percibe como su realidad auténtica y por tanto para él no son objeto de una enfermedad, o sea que no tiene una conciencia de enfermedad, sino que para él son su realidad. Y en eso mismo
existe, consiste la psicosis. La psicosis se puede considerar, si miramos la población general, como un conjunto de rasgos psicopatológicos que pueden estar presentes con una intensidad atenuada en bien más del 10% de la población, pero que en una intensidad más severa, a un nivel de trastorno, a un nivel de enfermedad, estarían en global para todas las psicosis en torno al 3% de la población y que tienen estos 4 tipos de elementos sintomáticos: los síntomas psicóticos o positivos, los síntomas negativos, los afectivos y los cognitivos. Nuestro grupo de investigación, de hecho, delineó o identificó una serie de dimensiones de síntomas, en realidad 5 dimensiones de síntomas que estarían presentes en mayor o menor medida en todas las personas que tienen cualquier tipo de psicosis. Serían unas dimensiones psicóticas de tipo panpsicótico, que ocurren de mayor o menor manera en todos los individuos y en todas las psicosis que padecen los individuos, y que tienen un elemento negativo, un elemento positivo, un elemento cognitivo y 2 elementos de tipo afectivo, bien sea depresivo o maníaco. También, al hablar de genética, en capítulos anteriores, hemos visto que la genética que se hereda para el trastorno mental, y esto también es verdad para la psicosis, no es del todo específica, sino que hay una genética compartida, de manera que se hereda una vulnerabilidad para psicosis y para otros trastornos, particularmente para trastorno bipolar o para otros trastornos afectivos como puede ser la depresión grave. De tal manera que el tener familiares con psicosis predispone a su descendencia a tener también psicosis, pero no solamente psicosis, sino también pueden tener o se pueden manifestar fenotipos de tipo afectivo como el trastorno bipolar. Otra particularidad de la psicosis en general y de la esquizofrenia, como veremos en particular, es una alteración a nivel de la circuitería cerebral, de tal manera que el sistema cerebral de saliencia, aquel que teníamos, como vimos en capítulos anteriores, para alertarnos sobre un cambio en el entorno que nos haga focalizarnos en ese cambio para adaptarnos a él, el sistema de saliencia está típicamente alterado en psicosis, de tal manera que el paciente psicótico, digamos que está sobresaltado todo el tiempo, está activado el sistema de saliencia, todo le llama la atención y por tanto le es difícil distinguir lo importante de lo menos importante y descartar aspectos no útiles para el manejo racional de la realidad, lo cual le hace difícil el manejo global de esta realidad, y de ahí derivarían, una parte de las que se puede considerar que derivarían la ideación delirante de tipo aberrante y también la percepción distorsionada. Desde el punto de vista neuroquímico, aparte de a nivel de circuito, como hemos visto, también hay alteraciones dentro de circuitos específicos, particularmente en los circuitos cerebrales dominados por la dopamina. De tal manera que hay un exceso de actividad dopaminérgica a nivel del ramal mesolímbico de la dopamina, lo cual produce sintomatología psicótica, sobre todo alucinaciones de tipo visual y también delirios. Y por otra parte hay una hipoactividad de otros sistemas de neurotransmisión, como por ejemplo el sistema glutamatérgico. También, desde el punto de vista psicológico, se puede entender que la psicosis emerge, evidentemente, con todo este sustrato genético de circuitería y neuroquímico que hemos visto, pero emerge a través de una serie de errores, una serie de sesgos cognitivos a la hora de interpretar la realidad, como por ejemplo fijarse en unos aspectos obviando otros que también están ahí. Es decir, hacer una abstracción selectiva de algo que venga bien con la teoría que está generando el paciente y obviar elementos que no le vengan bien a esa teoría, de tal manera que la teoría se articula de una forma patológica y puede acabar siendo de tipo delirante. O, por ejemplo, los delirios, sobre todo, las ideas delirantes, también pueden emerger de sesgos cognitivos típicos de personas que necesitan cerrar una explicación de una manera totalmente cerrada, sin ambigüedades,
o en personas que saltan a conclusiones antes de recabar toda la información. Todos estos tipos de errores, salto a conclusiones, necesidad de cierre o abstracción selectiva, serían errores típicos, cognitivos, automáticos, estereotipados de personas que tienen predisposición psicológica a padecer psicosis. Y por otra parte también hay evidencia de que hay, no al grado de la demencia, pero sí hay un cierto deterioro cognitivo, sobre todo a nivel de memoria de trabajo, a nivel de atención, a nivel de funciones ejecutivas y a nivel de fluencia verbal en personas con psicosis, que de alguna manera se entremezcla neurocognitivamente o neuropsicológicamente con estos sesgos interpretativos cognitivos para hacer más probable la aparición de ideas erróneas, de ideas delirantes. Aparte de los riesgos de tipo psicológico que hemos visto o de los riesgos de tipo biológico, también hay elementos ambientales que aumentan considerablemente la predisposición a psicosis. Por ejemplo, pre y perinatalmente, pues tanto la presencia de infecciones, por ejemplo, prenatales, sobre todo el toxoplasma, o la clamidia, o los herpes virus, que son infecciones neurotróficas, pueden afectar el neurodesarrollo y serían elementos biológicos, pero de tipo ambiental, incluso que prenatalmente y también peri y postnatalmente, de manera temprana, pueden alterar el cerebro de manera que le hagan predisponerse a un riesgo mayor de psicosis. Ya en edad más avanzada, el consumo de cannabis es un precipitante que duplica y triplica el riesgo de psicosis en gente que ya está predispuesta, el haber sufrido psicotrauma o trauma infantil, sobre todo maltrato infantil, el haberse criado en una ciudad, por contar en un ambiente urbano, produce más riesgo que gente que se cría en ambientes rurales, lo cual evidentemente es simplemente más riesgo, no quiere decir que todo el mundo en la ciudad tenga psicosis y todo el mundo en un pueblo no la pueda tener. Y curiosamente también desde el punto de vista social o ambiental, el pertenecer a una minoría o a un grupo que pueda ser discriminado socialmente por estar en una posición minoritaria, también aumenta considerablemente el riesgo de psicosis. En definitiva, en los siguientes dos temas veremos los trastornos psicóticos concretos, en concreto la esquizofrenia, que es el trastorno psicótico y el trastorno mental más grave, y también veremos el trastorno delirante, antes conocido como paranoia. Hablaremos brevemente del trastorno esquizoafectivo y de las psicosis agudas y transitorias, que son en conjunto estos cuatro grupos serían los trastornos psicóticos o psicosis de los que hemos venido hablando de manera introductoria en esta clase de hoy. Muchas gracias.